Soy Daniel de Long Long Run y en este video te voy a contar cómo, cuándo y por qué hacer dobles turnos de correr. Creo que hay muchas formas de afrontar este video, yo les voy a contar mi opinión hasta el momento, pero no crean que es la verdad única absoluta del mundo. Incluso los más pro dentro del mundo de correr tienen distintos enfoques para afrontar este tema. Por ejemplo, los keniatas suelen hacer varios turnos al día, quizás un poco más cortos, mientras que otros entrenadores occidentales, muy reconocidos también como Matt Wetmore o Arthur Lydiard, suelen hacer entrenamientos muy largos y quizás hasta no suelen hacer varios dobles turnos o a veces casi no hacen dobles turnos. Pero bueno, basta de intro y antes de meternos en el tema del video hago tres aclaraciones muy importantes. La primera es que el 100% del foco de este video está hecho en correr más rápido, en mejorar la performance y no en adelgazar o en algo por ahí más recreativo. La segunda es que cuando me refiero a entrenamientos de doble turno me refiero a correr fondo, ¿sí? No a hacer pasadas o no a hacer doble turnos de gimnasio, sino a cómo doblar entrenamientos de fondo, es decir, si yo estoy haciendo una hora y media, 1 hora y 20 al día, cómo puedo doblar ese entrenamiento o en qué momento doblarlo o cómo me conviene doblar el entrenamiento de fondo de corridas suaves. Y la tercera aclaración es que cuando hablo de entrenamientos cortos, por lo general me refiero a entrenamientos de hasta 30, 40, como mucho 50 minutos, pero no más que eso. Arranquemos ahora sí en el por qué hacer doble entrenamientos, que esto nos va a servir mucho para entender cómo y cuándo hacer efectivamente estos dobles entrenamientos. Y básicamente lo podríamos dividir en dos categorías, por un lado la categoría de recuperación y por el otro la categoría de sumar volumen. Por el lado de la recuperación, los entrenamientos que son más cortos, como habíamos dicho antes, de hasta 30, 40, quizás hasta 50 minutos, están más enfocados en recuperar por dos grandes motivos, entre otros. El primero tiene que ver con que no llegamos a causar una deficiencia de glucógeno tan grande, es decir, no agotamos toda la reserva de energía que tenemos a disposición en nuestro cuerpo con entrenamientos más cortos aeróbicos que quizás con entrenamientos más largos, quizás hora 20 para arriba. Y el segundo motivo dentro de la recuperación de los entrenamientos cortos tiene que ver con que cuando salimos a correr de manera aeróbica se liberan ciertas hormonas que ayudan a la recuperación y estas hormonas se suelen liberar en su mayoría en los primeros 30 o 40 minutos, con lo cual hace sentido de que hasta ese tiempo es donde más vamos a tener los beneficios de recuperar. También es importante entender el orden de los entrenamientos si tenemos un entrenamiento corto y un entrenamiento largo el mismo día. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer 1 hora y media hora en el mismo día de entrenamiento aeróbico, no es lo mismo hacer primero el entrenamiento corto que después el entrenamiento corto. Si hacemos un entrenamiento largo a la mañana de 60 o 70 minutos y un entrenamiento corto a la tarde de 30 o 40 minutos, probablemente esta combinación tenga más beneficio aeróbico porque como hicimos el entrenamiento más largo a la mañana, voy a tener mayor deficiencia de glucógeno, voy a estar más cansado entre comillas y este entrenamiento de la tarde que es más corto va a tener un poco más de beneficios aeróbicos que si lo hiciéramos al revés y pusiéramos el entrenamiento corto primero y después el largo. No me quiero meter en el súper detalle de cómo funciona la fisiología de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que sucede cuando corremos. Si quieren meterse un poco más en profundidad en ese tema, les dejo un link acá arriba de un video que explica mucho más en detalle la fisiología cuando corremos. Pasando ahora al cómo llevar esto a la práctica y yendo por el primer propósito que tiene que ver con recuperar, este por lo general es bastante sencillo. Si ustedes están en un día que no se sienten bien, por ejemplo el día anterior hicieron un fondo largo o hicieron pasadas o tuvieron una carrera, por lo general se pueden tomar el lujo de partir un entrenamiento no tan largo, quizás a la mitad. Por ejemplo, un día tenían que hacer 70 minutos, pueden tranquilamente hacer 30 y 40 y en cierta manera están recuperando o no lo están haciendo tan estresante para el cuerpo como si lo hicieran todo de una. Yendo al segundo propósito que tiene que ver con ganar capacidad aeróbica a través de aumentar el volumen semanal, ya este sí se vuelve un poco más complicado y tenemos que tener en cuenta algunas cosas antes de empezar a hacer dobles turnos. El primer punto tendría que ver con entender dónde estamos parados en cuanto a volumen semanal de kilómetros o volumen semanal de fondo aeróbico, para justamente no aumentar la carga de volumen tan rápido y que eso nos lleve en realidad a peores rendimientos. Y si se quieren meter más en detalle en cómo aumentar la carga de volumen semanal de entrenamiento, les dejo un link acá arriba que lo explica mucho más en detalle. Ahora, ¿cómo afecta esto a los doble turnos? Por ejemplo, si en mi plan de entrenamiento yo estoy corriendo solo 4 veces a la semana, donde 2 días son pasadas y otros 2 días son entrenamientos de fondo suaves o
fondos aeróbicos y corro 50 minutos, por ahí me va a convenir progresar hasta llegar a 5 o 6 días de entrenamientos antes de empezar a hacer doble turnos. Y llegado, supongamos, a los 6 días de entrenamiento, también voy a tener que tener en cuenta cuánto estoy haciendo de volumen máximo en cada día o en promedio en esos entrenamientos de fondo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo solo 40 o 50 minutos al día en los 4 días de fondo que me restan, quizás lo que me conviene es empezar a aumentar el volumen de esos entrenamientos, salvo que queramos recuperar algún día, como lo habíamos dicho antes, pero si ese no es el caso, quizás lo que nos conviene es aumentar progresivamente el volumen de esos sin partirlos hasta llegar por ahí hasta 70, 75 o incluso 1 hora 20, y a partir de ahí sí podemos empezar a contemplar en partirlo en doble turno para generar más volumen de entrenamiento semanal. Entonces, siguiendo con el ejemplo, en el caso que nosotros hayamos progresado hasta llegar a 6 días de entrenamiento corriendo, por ejemplo, 1 hora 20, quizás sí el próximo paso es partir un entrenamiento, quizás no todos, pero quizás un entrenamiento en particular, en 60 minutos y 30 minutos. Y esto nos va a permitir, de cierta manera, poder aumentar el volumen de entrenamiento sin que todos los entrenamientos aeróbicos se vuelvan tan largos y tan estresantes. Ahora, ¿cuánto tiempo vas a tardar en llegar de esos 4 días de entrenamiento, donde 2 eran fondo y estabas corriendo 40-50 minutos, a llegar a correr 6 días, donde tenías 4 días de fondo y pudiste llegar a partir un entrenamiento en 2 para realmente sumar más kilómetros? La verdad que va a depender de muchas variables. Pero como principio general la idea es siempre progresar, pero hacerlo de manera muy inteligente y de manera planeada, ¿sí? No queremos progresar 50 kilómetros de un mes a otro, de 6 semanas a otra. Quizás te lleve meses o incluso quizás te lleve años, ¿sí? Pero la idea es progresar ese volumen semanal de entrenamiento de manera paulatina, ¿sí? Que tu cuerpo se pueda adaptar a esa nueva carga de entrenamiento. De nada sirve pasar de una semana a otra corriendo 50 kilómetros a correr 100 kilómetros semanales si tu cuerpo no lo va a poder asimilar. Y también es importante saber de que hay varias formas de poder progresar este volumen semanal de kilómetros. No necesariamente por ahí necesitamos aumentar todos los días de fondo X cantidad de tiempo o de kilómetros. Quizás simplemente algunos días los podemos hacer un poco más largos, otros no, otros los podemos partir. Podemos realmente jugar con muchas combinaciones en base a lo que fuimos diciendo a lo largo del video. Ahora, si ya están entrenando estos 6 días a la semana y están en un volumen alto de entrenamiento, por lo general un buen día para arrancar el doble turno y querer aumentar el volumen de kilómetros semanales podría ser el día después de las pasadas, para no hacerlo tan severo. De vuelta, hay muchas formas de poder combinar esto. Quédense con los conceptos que les dije durante el video. Me gustaría que dejen abajo en los comentarios si ustedes hacen doble turnos y cuál es la lógica que ustedes tienen detrás para aplicar estos doble turnos en sus planes de entrenamiento. Y les dejo acá un video que explica mucho más en detalle todo lo que tiene que ver con volúmenes semanales de kilómetros de entrenamiento. Si les sirvió el video, no olviden de ponerle like, de compartirlo con amigos y de suscribirse al canal, que realmente nos sirve un montón. Nos vemos la próxima.